Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la revolución lunar argentina. Hacía un tiempo que no los hacía porque o no podía o estaba ocupado o estaba de viaje. La revolución lunar, como recordarán, es una carta que se levanta en el momento en el cual la luna retorna al punto exacto en el que está en determinada carta. En este caso es la carta argentina del 9 de julio de 1816 a las 12:05, que es la que tomo yo y la mayoría de los astrólogos, como la carta argentina. Y bueno, esta carta nos da un panorama de cómo va a estar el país, bueno, en este caso el país, porque es la carta de un país en los próximos, digamos, 28 días, ¿no? Que sería la duración de esta revolución. Y esto es interesante porque esta revolución o este periodo de tiempo alcanza las elecciones que van a tener lugar en octubre, ¿no? Las elecciones nacionales, así que vamos a ver un poco, bueno, cómo está el clima astrológico. Y lo primero que vamos a mirar, como siempre, es la superposición de la carta argentina, que es la que está dentro del círculo concéntrico interior, digamos, que está marcado en azul, con la revolución lunar que... La revolución lunar se da exactamente el 30 de septiembre de 2025 a las 20:23, de vuelta en Buenos Aires, Argentina, no porque yo sea porteño, sino porque las cartas en astrología mundana se levantan para la capital del país y Buenos Aires es la capital de Argentina. Digo, porque alguno me tiró la bronca, así, ¿por qué levantás las cartas para Buenos Aires? Porque las tengo que levantar para Buenos Aires, como porque lo mismo que si la hago para Estados Unidos, tengo que levantar la hora de Washington. Y bueno, esta carta nos sirve para analizar los tránsitos que está viviendo la Argentina. Y bueno, lo que podemos ver, vamos a empezar por Plutón, que está en el grado 1 y 24 minutos de Acuario, en la casa 4 argentina. Plutón tiene hace un tiempo bastante largo una cuadratura, está haciendo una cuadratura al Júpiter natal argentino. Esto tiene que ver con, bueno, Júpiter tiene que ver con el ordenamiento legal de un país. Entonces, con Plutón haciéndole cuadratura tenemos una reestructuración de algunos aspectos del ordenamiento legal del país, ¿no? Recordemos que la conjunción entre entre Plutón y Júpiter en Libra se dio después de la Guerra de Malvinas, cuando volvió la democracia. Entonces, lo que es una especie de revisión de las primeras décadas de la democracia argentina, desde que se recuperó con Alfonsín, para ver, dónde estamos parados y qué cosas hay que cambiar. Una de las cosas que se cambió, que era algo que se discutía mucho, era el régimen electoral. Ahora, a partir de ahora, pasa a ser con boleta única, por lo menos en las elecciones nacionales, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas. El gobierno estuvo haciendo muchas reformas en lo que tiene que ver el ordenamiento legal. Incluso estaba el ministro Schwarzenegger, tratando de dar de baja, decía, no sé, había miles de decretos y de leyes que ya no servían para nada y que se contradicen unas con otras. Entonces estaban intentando ordenar eso. Lo que pasa es que, bueno, ahora Milei medio se peleó con el Congreso, así que yo no veo que quizás la cuestión de modificar las leyes y el marco legal quizás sea algo que se va a estancar un poco. Plutón en la casa 4 también nos habla de... probablemente, bueno, la casa 4 tiene que ver también con las riquezas, o Plutón en la casa 4, ¿no? Lo que serían riquezas ocultas, riquezas en el subsuelo, y la Argentina está viviendo una especie de boom de eso, con vaca muerta, con inversiones en minería, en litio y otros minerales, ¿no? Entonces, bueno, estamos viviendo, digamos, inversiones que vienen a partir de eso. Plutón va a estar ahí por muchos años, ¿no? Así que es algo que vamos a ver y que probablemente nuestra economía termine, no termine de descalabrarse del todo, por decirlo así, por el dinero extra que ingresa por esas actividades de venta de riqueza al suelo y de ese tipo de cosas. Después tenemos, Neptuno, que está transitando por la casa 6. Neptuno está en conjunción a Saturno desde hace un tiempo. Acá la conjunción se está abriendo un poco el orbe porque Saturno está retrógrado, entonces lo tenemos en los 27 grados de Piscis, mientras que Urano, que también está retrógrado, pero retrógrada mucho más lento, sigue en Aries, ¿no? Continúa en Aries, entonces tenemos una conjunción fuera de signo, ¿no? Uno en Piscis y el otro en Aries. Pero bueno, yo ya hablé mucho de esta conjunción. Esta conjunción tiene mucho que ver con un poco las utopías y las fantasías, más que nada, ¿no? Las fantasías neptunianas,
y cuando llega, digamos que toda la sociedad siempre tiene fantasías o idealiza algún punto, entonces cuando viene Saturno dice, bueno, un momento, vamos a ver qué de esto se puede llevar a la realidad, que Saturno es la realidad concreta, y qué cosas hay que descartar, ¿no? Que esto es algo que hace bien Saturno. Entonces, esta conjunción se está dando en la casa 6 argentina. La casa 6 tiene que ver, entre otras cosas, con el trabajo, con el Estado, con el rol del Estado, los trabajadores del Estado, ¿no? Era la casa de los sirvientes, por lo tanto eran los sirvientes del rey en la astrología mundana, entonces hoy serían los empleados públicos. Entonces, bueno, ¿qué clase de Estado necesitamos? Necesitamos que el Estado sea el que da trabajo, el empleo público, toda esta cosa, ¿no? Porque obviamente lo tenemos que pagar de nuestro bolsillo, cada empleado público que hay, sea provincial, nacional, lo que sea. Entonces, bueno, va a haber no un debate, va a haber una reestructuración de decir, bueno, tengamos el Estado, no el Estado ideal, sino el Estado que es posible, ¿no? Que es un poco lo que está diciendo Milei, no hay plata, hay que achicar el Estado, etcétera. También esto es interesante, tiene que ver, la casa 6 tiene que ver con la salud, y un Neptuno en la casa 6 a veces puede traer como utopía una cuestión de la salud, ¿no? Y fíjense que se está dando esta discusión que se tomó un poco la situación y el financiamiento del Hospital Garraham, que es un hospital el hospital de chicos más importante del país, de niños, como una especie de bandera, sobre todo de la oposición a Milei, ¿no? Entonces, se está discutiendo públicamente bueno, cuánto hay que financiar al Garraham, que eso era una cuestión completamente técnica que se divide, digamos, que solo la discutían las personas que estaban en el área de salud. Ahora es una discusión pública, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer con el Garraham? Es decir, esta cuestión de Neptuno, del ideal, ¿no? Del hospital de niños, de tener el mejor hospital de niños posible, ¿no? Bueno, Saturno, Neptuno en la casa 6, ¿no? Pensemos también que este es un país canceriano, vamos a darle una vuelta en ese sentido. Es un país muy canceriano, con esa luna sufrida en Capricornio. Entonces esta idea de meterse con el hospital de niños, yo creo que fue una pésima idea para Milei. El otro día, quizás alguno lo vio, había una persona, no me acuerdo quién era, hablando en televisión, hablando de Milei, no sé si era en televisión o en un diario, en un periódico, hablando de Milei, decía, bueno, podemos entender que discuta el ministerio de la mujer, de que venía digamos, que si eso era necesario o no, pero meterse con cómo se financia el Garraham es un poco ir en contra de un sentir muy popular. Este es un país muy canceriano, entonces la idea de los niños que necesitan, digamos, que el Estado los cuide, ¿no? Que los proteja la salud de las familias que están sufriendo, ¿no? La luna en Capricornio, la gente que no tiene medios, que sufre, que necesita que el Estado le dé una mano, toda esta cosa que tiene tanto que ver con la mitología argentina. Entonces de repente que venga un presidente argentino a decir, no vamos le vamos a dar poca plata al hospital de niños, donde de alta complejidad, donde vienen los niños de todo el país a sanarse, bueno, es evidentemente algo que va en contra del espíritu argentino, ¿no? Entonces, nada, bueno, fíjense cómo las temáticas que aparecen un poco en la discusión mediática o en la discusión política tienen que ver un poco en parte con los planetas que están dando vueltas. Urano está transitando la casa 8 argentina, eso puede ser, bueno, uno de los significados podría ser muertes o algo así inesperado, ¿no? Esperemos que no ocurra ninguna tragedia, porque va a estar como 7 años ahí, pero yo creo que más que nada ese Urano en la casa 8 tiene que ver, bueno, con las inversiones, con el dinero ajeno, ¿no? Con incluso la deuda, ¿no? Todas estas cosas tienen que ver con Urano. Con la casa 8, y Urano lo que hace es hace que esas cosas se disparan de una manera inesperada, una manera donde por la cual no necesariamente viene, ¿no? Empezamos a recibir dinero por canales que no son los habituales, digámoslo así. Y puede ser eso, que de repente alguien, digamos, anuncie corporaciones o lo que sea, digamos, inversiones en Argentina, sobre todo en esta cosa que tiene que ver con la minería, con el petróleo, con estas cosas que estuvimos hablando acerca de Plutón en la casa 4. También puede ser cuestiones que tienen que ver con tecnología. Urano tiene mucho que ver con la tecnología, sin recursos compartidos en lo que tiene que ver con adelantos tecnológicos o cosas por el estilo. También tiene que ver con
Bueno, el FMI y todas esas cosas tienen que ver con la casa 8, ¿no? La deuda, los organismos de deuda, los bancos, con que de repente por ahí el gobierno esté pensando en que tiene el apoyo del FMI, por ahí la FMI le salga con martes 13 y decir, no, espera, tenés que hacer tal cosa antes que yo te dé la plata. Igual le dieron plata, mira. Hay que pensar que Júpiter estuvo transitando por la casa 8 hace poco, entonces eso nos dio una... Eh, bueno, como una cuota de fortuna y expansión, entonces la Argentina recibió un préstamo del FMI o un desembolso, no sé qué corno era. Y hay que ver que Júpiter pasó muy rápido, transitó muy rápido por la casa 9 Argentina, después va a volver a transitarlo en forma retrógrado y ya ingresó, como decía, al medio cielo y ya está en la casa 10. Pero no se va a quedar mucho porque pronto va a empezar a retrogradar y va a volver para atrás. Así que bueno, estos son un poco los principales tránsitos, no quiero detenerme mucho acá, vamos a ver la revolución lunar por sí sola. Y bueno, acá la tenemos, la revolución lunar, tenemos una carta, obviamente, bueno, con el Sol en los 8 grados de Libra, la Luna como siempre en los 19 grados de Capricornio, tenemos un ascendente Aries a los 26 grados de Aries, final de Aries, con Quirón muy angular en el ascendente, ¿no? Eso lo podemos analizar. Vamos a mirar Marte. Marte está, bueno, bien colocado en Escorpio, ¿no? Porque es el regente que está domiciliado, ¿no? Marte está haciendo una cuadratura a Plutón, ¿no? Entonces acá tenemos, bueno, va a ser una carta de elecciones, ¿no? No una carta de elecciones, es decir, es la carta de un periodo de 28 días que incluyen el día de las elecciones. Así que las elecciones son el domingo 26 de octubre, esta carta abarca hasta el día 28 de octubre, así que todo lo que es lo que sería el tramo final del proceso electoral, bueno, esta carta rige ese periodo, ¿no? Y de alguna manera... bueno, podemos ver que no es casualidad que Plutón está clavado en el medio cielo, ¿no? El medio cielo está en los 0 grados en el 0 grado de Acuario, Plutón está en el primer grado de Acuario, ¿no? Entonces acá tenemos una indicación muy fuerte de la energía muy plutoniana que va a haber una guerra por el poder, ¿no? Es decir, una guerra en el sentido, digamos, electoral, ¿no? A eso me refiero, pero una disputa por el poder y Plutón está muy fuerte. Hay que ver que Plutón está en el medio cielo. El medio cielo siempre tiene que ver con el poder ejecutivo, con el presidente. Esto puede significar dos cosas. Una, que el presidente va a ser empoderado. Otra, que el presidente o el gobierno va a manejar muchos recursos, porque Plutón tiene que ver con eso, con el exceso de energía, el exceso de recursos, ¿no? Va a manejar muchos recursos para lo que es la elección. Va a jugar un poco de punto, ¿no? De banca, perdón. Y mientras que todos los demás llegan sin estar un poco en el poder. Y también Plutón tiene que ver con la destrucción y con dar malas noticias. Entonces puede ser que ese Plutón marque como diciendo, ojo, que creías que ganabas la elección caminando y capaz que no la ganás caminando, o creías que... digamos, que te iba a ir de una manera y no te va a ir, tenés que dejar, porque Plutón tiene que ver con la muerte, ¿no? Si tenés que dejar morir algunos ideales de tener hegemonía a partir de las elecciones o lo que sea. Que, a ver, este gobierno, digamos, es un gobierno que tiene muy pocos legisladores, no tiene ningún apoyo, no tiene ningún gobernador, ¿no? Entonces, aunque el gobierno arrasara con las elecciones, tampoco iba a tener mayoría en el Congreso ni nada por el estilo, ¿no? Iba a tener un poco mejor. Ahora parece que ni siquiera va a arrasar. Pero bueno, vamos a ver qué puede significar ese Plutón ahí, ¿no? Quizás sea el gobierno simplemente diciendo tenemos que conservar el poder como sea, hagan lo que haga que hacer, ¿no? Después, hay algo que me parece muy interesante en esta carta, que fíjense que yo dije el significado de esta conjunción que se está dando entre Saturno y Neptuno, ¿no? Entonces fíjense que el Sol está... está haciendo una oposición con un orbe bastante grande, está en los 8 grados de Libra, pero acá lo toma como oposición. Generalmente no toma un orbe tan grande, pero bueno, podemos decir que el Sol estuvo pasando y todavía está en un contacto con esta cuestión Saturno-Neptuno, porque tenemos esta especie de configuración de cometa, ¿no? Y entonces esto nos da una...
Bueno, un poco lo que yo decía con respecto de cuál es el significado de la conjunción Saturno-Neptuno con respecto del Sol, que sería el presidente, Milei, ¿no? Es decir, como que por un lado es idealizado, pero por otro lado es como al llegar Saturno dicen, bueno, esta persona, o digamos así, Milei llegó un poco con digamos, sin tener ninguna experiencia de gestión, ¿no? Entonces, visto en las elecciones del 2023 era como lo nuevo, esta persona tiene como un potencial de hacer, nosotros ya sabemos quiénes son los otros, pero no sabemos quién es Milei, vamos a darle el voto a Milei, dijo mucha gente que promete algo diferente. Entonces, durante estos 2 años, prácticamente 2 años de gestión, Milei tuvo los pies en la tierra, estuvo haciendo, bueno, más o menos tuvo los pies en la tierra, pero digamos, estuvo haciendo cosas concretas y gobernando de forma concreta, es decir, estuvo en el mundo de Saturno, ya no era su mundo que era el mundo de las ideas, sino el mundo de la gestión, ¿no? Entonces esto nos está diciendo que la gente lo va a ver o va a juzgar al gobierno ya un poco por sus logros y toda la cuestión de o va a haber toda una cuestión de idealización que va a tener que ser dejada de lado, porque ya no es esa persona que viene y no sabemos quién es y que podría hacer cualquier cosa, ya es una persona que tiene una gestión, una digamos, algo comprobable, ¿no? Y esto es interesante porque el problema entre Neptuno y Saturno, ¿no? Es como que siempre va a ganar la idealización de Neptuno, ¿se entiende? A ver, si uno está enamorado de una persona inalcanzable que no ve nunca, bueno, eso es lo que pasa cuando uno es joven, ¿no? Me conocí a fulanita que la vi solo 3 veces en mi vida y para mí es una diosa y estoy loco por ella y bueno, y no se compara en absoluto con las mujeres que conozco en mi vida diaria, que son las mujeres de todos los días, o los hombres de todos los días, lo que sea, ¿no? Porque claro, una persona aunque, con la cual uno tiene una relación saturnina real, con los, digamos, de día a día, no se puede comparar, siempre va a parecer inferior con una persona que está totalmente idealizada por lo neptuniano, ¿no? Y un poco lo mismo pasa con los políticos, ¿no? La gente siempre va a idealizar más a un político que no, digamos, que nunca vio gestionar, que a un político que ya lo vio, digamos, mandarse errores y estar con él el día a día con él, ¿no? Júpiter acá está en la casa 3. La casa 3 algunos dicen que tiene que ver con las elecciones, ¿no? Y está haciendo una oposición o un contacto a la Luna, ¿no? Que tiene que ver un poco con esta cosa que yo decía de este proceso de que cuando Júpiter llega al medio cielo argentino, toca al Sol, que le daría, decir, uno pensaría que bueno, eso es impulso para el gobierno, pero también hace oposición a la Luna, entonces la Luna, la gente empieza a sentir como diciendo, ¿dónde está mi abundancia? Este gobierno no me está dando la abundancia que yo siento, ¿no? Y fíjense que estamos viviendo un ajuste y la gente está diciendo, bueno, no me banco más el ajuste, van 2 años de ajuste y la economía está planchada, ¿no? Así que la casa 3 también tiene que ver, bueno, algunos dicen que tiene que ver con las elecciones, esto marcaría, con Júpiter en las elecciones sería interesante porque se está hablando mucho de que hay mucho abstención en las elecciones con Júpiter ahí en la casa 3, podría ser que la gente se movilice un poco más, ¿no? Porque Júpiter tiene que ver con la expansión y la abundancia. También tiene que ver con los medios de comunicación, como medios de comunicación que empiezan a ser más creíbles. Hasta ahora el gobierno estuvo como un poco denostando los medios de comunicación, diciendo que tenían intereses propios y que ellos se comunicaban a través de las redes sociales con la gente, pues no necesitaban los medios de comunicación. Puede ser que haya una especie de revalorización de los medios de comunicación. La cuadratura de Marte con Plutón creo que tiene que ver con la cuestión electoral y de cómo a veces para conservar el poder se va a hacer un poco de mala manera, ¿no? O para ganar poder o para ganar las elecciones, va a haber esa lucha que hay siempre, digamos, quizás dentro de las reglas democráticas, pero toda cara de perro, ¿no? Con la energía de Marte, ¿no? De competencia, de querer destruir al otro. A ver, vamos a explicarlo así para los que quieran entender mejor la astrología. Marte tiene que ver un poco con esa cosa de la lucha contra el otro, ¿no? Es el guerrero, entonces cuando está tocado por Plutón y sobre todo con una cuadratura es, bueno, yo siento que mi supervivencia depende de que yo destruya al otro, entonces se da un poco esa cosa medio de que aparte tenemos un Marte muy en Escorpio, que se sabe que Marte en Escorpio es un Marte muy, digamos, muy intenso, ¿no? Y fijémonos algo interesante, que tenemos una T cuadrada, yo decía que la Luna está en oposición a Júpiter, y ambos planetas están en cuadratura a Mercurio, que está casi en el descendente, en los 21 grados de Libra, en la casa 6. Entonces, cuando tenemos una T cuadrada, un poco como que la energía circula y termina en el planeta
focal, ¿no? Que es el planeta que en este caso sería Mercurio. Entonces, lo que podemos ver de esta cuestión que hay como una especie de sentimiento, de sensación, como diciendo, bueno, ¿dónde está la abundancia para el pueblo? ¿Cómo puede ser que la economía esté parada? ¿No? Toda esta cosa. Bueno, eso va a va a terminar manifestándose a través de lo que sería la energía de Mercurio. La energía de Mercurio tiene mucho que ver con la discusión pública, ¿no? Es como que lo que la gente va a tener, va a ser lo que la gente va a tener en la cabeza este mes, ¿no? Y son cosas que, bueno, como la gente tiene que decidir su voto, son cosas que van a estar un poco. Entonces, yo me atrevería a decir que si el gobierno profundiza mucho su idea del ajuste, ni un peso más, y no sé qué, y de generados fiscales, y qué sé yo, eso va digamos, tener una connotación negativa para la gente, porque la gente en el fondo, inconscientemente, lo que está sintiendo con estos tránsitos y con esta un poco configuración astrológica es, bueno, basta un poco de ajuste, donde necesitamos sentir como un mimo de que nos digan, bueno, hay un poco más de plata o hay un poco más de empatía con lo que está pasando a la gente, que bajen un poco los precios, no sé, hasta ahora estuvo un poco dura la cosa y está bien, probablemente era necesario para bajar la inflación, pero bueno, ya van 2 años de este discurso muy saturnino, muy saturnino, muy saturnino y ya no... bueno, la gente empieza a preguntarse, bueno, ¿dónde está? Necesito un poco de alivio de todo esto, ¿no? Esto es un poco mi interpretación. Digo la gente porque tiene que ver con la luna, una parte de la gente, ¿no? Así que yo creo que una buena parte de lo que la gente decida va a estar regido por esta posición entre Júpiter y la luna, y es un pedido de decir, bueno, ¿qué pasa con Milei? ¿Vamos a vivir en un ajuste eterno o va a haber en algún momento se va a aflojar un poco esto, ¿no? Y yo creo que bueno, que eso va a ser clave en las elecciones. A ver, no sé cómo le va a ir al gobierno, no sé si puedo decir cómo le va a ir al gobierno en las elecciones. Yo ya vi por todas las cartas que estuve viendo, yo dije, mal no le va a ir, va a mantener, quizás incluso hasta gane las elecciones a nivel nacional, o gane en algunos distritos, pero tampoco va a ser un triunfo espectacular, va a estar ahí como para decir, bueno, se mantiene un poco el status quo, no va a caer el gobierno ni nada por decir, yo no veo eso. Pero bueno, también había algunos en el gobierno que pensaban como diciendo, bueno, a partir de estas elecciones mi ley arrasa y tenemos el Milei eterno, ¿no? Que se va a quedar un montón de años y va a reformar el país y va a convertir a la Argentina en un paraíso neoliberal. Yo no creo que eso se vaya dando, sí, creo que Milei va... como dije, sabemos que Milei tiene un tránsito, que esto yo lo hablé mucho, el tránsito de Saturno por su medio cielo en el 2026 y 2027, y esto le va a afectar un poco la popularidad y va a caer, a veces eso incluso destapa escándalos, ¿no? Como ocurrió con Nixon. A ver, Macri lo tuvo hace poco y su popularidad cayó y pasó a tener un rol secundario. Cristina Kirchner lo tuvo, no sé si en el año 2022, 2021, 2022, 2023, y eso la sacó un poco del rol que tenía, fíjense, y aparte, bueno, Cristina sufrió como un gran golpe cuando fue condenada por corrupción y ahora terminó, bueno, presa con prisión domiciliaria, ¿no? Bueno, es un tránsito duro y yo creo que a Milei lo va a perjudicar un poco, no sé si es que lo va a perjudicar, de que va a tener una caída deshonrosa, pero sí un retiro quizás del prestigio que tenía, una caída en el prestigio, lo que sea. Vamos a ver qué pasa, igual falta mucho. Entonces yo creo que estamos viviendo una especie de momento donde, bueno, que es todo muy acuariano, ¿no? Porque es todo como, Acuario es muy de atomizar el poder, no es todo el poder en manos de una persona, sino que vemos que el Congreso tiene poder y se le anima al Poder Ejecutivo, algo que en la Argentina no pasó nunca, que incluso todos estos decretos de necesidad de urgencia de Milei le anularon a algunos, que era algo que no había ocurrido nunca. Hay como ligas de gobernadores, pero es como que se dan esas cosas de que hay, digamos, bandos suficientes o sectores o facciones, por decir así, suficientes como para impedir un poco que el otro haga algo, pero no para imponerse, ¿no? Entonces, yo recuerdo siempre cuando Eugenio Caruti decía, bueno, Acuario nos dice, bueno, vamos a levantar, es decir, si alguien quiere entender Acuario dice, bueno, vamos a levantar todas las estructuras capricornianas, ¿no? Que hasta este momento nos habían mantenido unidos o nos habían mantenido una estructura, y bueno, y Acuario dice, arréglense solos, aprendan a relacionarse y a llevarse bien, ¿no? O a relacionarse, ¿no? Bien o mal.
Entonces parece que está pasando esto, parece que estamos como que acostumbrados a que hay una manera de hacer las cosas y ahora Acuario dice, no, encuentren la propia manera de gobernarse a sí mismos, ¿no? Así que bueno, amigos, vamos a terminar acá. Les agradezco que me hayan acompañado hasta acá. Les pido que si les gustó me den un me gusta y que, bueno, les sugiero que se suscriban a mi canal y toquen la campanita si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.